Muy bien. Vamos entonces hoy, quisiera en el resto de la lección de hoy, comentar un poco, hacer una motivación, digamos, una especie de introducción motivacional al tema de incertidumbre de medida. La idea mía no es repetir todo el capítulo 3 porque ustedes lo tienen ahí y lo van a estudiar, pero sí yo creo que es importante empezar a leer el capítulo tal vez con algún conocimiento previo, con algunos conceptos que yo siento que es importante tener ahí en cuenta. Entonces quisiera repasar puntualmente algunos conceptos de la parte de incertidumbre, de qué significa función de medición y algo sobre distribuciones de probabilidad, ¿verdad? Para que cuando ya se enfrenten al material que les voy a ir dejando en esta y la próxima semana, tengamos ahí un espacio para que lo puedan entender bien. Y quisiera empezar en este momento. Entonces, la idea es ver algunos conceptos por acá. Primero, el concepto primero con el que yo quiero arrancar hoy, acá, es el concepto de la incertidumbre requerida, ¿verdad? Es decir, vamos a pensar en esto. Yo les voy a poner a invitar a pensar en esto. Supongamos que usted tiene un proceso y ese proceso, digamos, es un proceso en el que usted tiene un control de temperatura. Entonces, pensemos que en ese proceso usted decide mantener un gráfico de control, ¿verdad? Un gráfico de control donde en este eje horizontal tenemos un tiempo, ¿verdad? Tenemos un tiempo, no importa, puede ser en horas, puede ser en días, puede ser en minutos, ¿verdad? Un momentito. Que ahí tengo a alguien más. Don Mario. Listo. Entonces, digamos, tenemos un proceso en el que usted mide aquí temperatura, ¿verdad? Entonces, cuando usted deja un eje, de acuerdo con el sistema internacional, lo vamos a escribir así. El eje T en unidades de temperatura. Entonces, usted va a definir límites de control. Vamos a definir, por ejemplo, un límite de control superior aquí y un límite de control inferior. Ok, pongámosle datos. Entonces, usted va a decir que el límite superior en su proceso va a ser de 22 grados Celsius y el límite inferior va a ser de 18. Es decir, usted espera para el proceso que usted está controlando que siempre la temperatura dentro de ese proceso se encuentre dentro de esos dos límites. Y usted empieza a registrar un fenómeno en el tiempo. Entonces, qué sé yo, si usted tiene un data logger, algún tipo de sistema, usted empieza a hacer un registro, entonces tiene un punto, qué sé yo, aquí, un segundo punto acá. Entonces, cuando usted tiene estos puntos, chicos, se unen con líneas rectas. En el examen, ustedes me pusieron líneas curvas en las cartas de control, suavizadas, eso no. Las líneas siempre de control deben ser segmentos rectos para saber en qué punto se realizó una medición. Puede ser que el tercer punto esté por aquí. Entonces, ¿qué tenemos? De que aquí disminuyó la temperatura en el tiempo. Puede haber un punto acá. Entonces, como nos vamos acercando al límite, usted activa algún sistema de control y entonces usted tiene ahí algún tipo de proceso. ¿Me explico? O sea, básicamente vamos a trabajar procesos de control. Para eso se usa la metrología. Entre muchas cosas, tiene una gran aplicación en lo que son procesos de control. Entonces, hay una pregunta que uno podría hacerse. Bueno, si yo tengo este proceso, yo necesito de un instrumento para poder medir la temperatura de este proceso. Y la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. ¿Cuál es la incertidumbre requerida en ese proceso? Entonces, esa es la pregunta que nos vamos a hacer. La incertidumbre yo la voy a representar con la letra U. Y vamos a ver, ¿qué incertidumbre yo requiero? Primero preguntémonos qué es la incertidumbre. La incertidumbre básicamente es un parámetro que caracteriza la dispersión de los datos. Es decir, que por ejemplo este valor de temperatura que yo medí aquí en este instante del tiempo realmente no es un punto, sino es un intervalo. Me define a mí un intervalo donde cada una de estas dos líneas tiene un tamaño que está asociado a la incertidumbre y lo mismo con los demás puntos. Por ejemplo, este punto puede tener una incertidumbre
tal vez igual o distinta a la que tenía este punto, etcétera. Todos los puntos de la gráfica tienen una incertidumbre. Entonces la pregunta es, ¿cuánto debe ser esa incertidumbre para este proceso específico? Entonces, para poder responder a esa pregunta, hay una recomendación que quiero que vean. Vean que como la temperatura en este proceso está variando entre 18 y 22 grados Celsius, yo podría establecer que en mi proceso de control, básicamente yo tengo este intervalo. ¿Estamos de acuerdo? La temperatura debe estar entre 18 y 22. Esto se puede escribir así. No sé si estará claro. 20 grados Celsius más menos 2 grados Celsius. Este más menos no es una incertidumbre. Esto se llama en metrología tolerancia. Es decir, la tolerancia es básicamente el rango que yo me admito en mi proceso medido respecto a la media. Entonces, ¿cuánto va a ser esa incertidumbre requerida? Bueno, la incertidumbre que yo requiero en un proceso se recomienda que sea menor o igual a la tercera parte de la tolerancia de proceso. ¿Okay? Es decir, que en este caso, si mi tolerancia de proceso son 2 grados Celsius, esa incertidumbre requerida debe ser al menos de 0,67 grados Celsius. Esto sería la incertidumbre requerida máxima que usted requiere en su proceso. Es decir, que usted va a comprar un instrumento que le permita medir esa temperatura, usted necesita que la incertidumbre en esa medición no supere los 0,67. ¿Por qué tiene que ocurrir eso? ¿Por qué? Esto es muy importante. Por lo siguiente, voy a marcarlo aquí con otro color. Porque si el punto de medición que usted tiene tuviera una incertidumbre muy alta, ponerle aquí a la par, puede ocurrir esto. Puede ocurrir que la barra de incertidumbre se salga, ¿lo ven? Se salga del límite aquí. Y entonces al salirse del límite, usted no sabe si fue porque la medición que usted realizó realmente está fuera de tolerancia o fue que el instrumento que usted empleó realmente tiene una incertidumbre muy pobre. Entonces, por esa razón es que uno tiene que limitar el valor de incertidumbre. Ahora, ¿cómo uno puede lograr una incertidumbre máxima de 0,67 grados Celsius? Bueno, eso lo podemos lograr con un termohigrómetro comercial. Usted puede usar un termohigrómetro comercial, por ejemplo, con una división de escala de 0,1 grados Celsius. Entonces, esto lo voy a explicar porque es importante. Este D se llama división de escala. ¿Qué significa? Que tu instrumento, por ejemplo, te puede medir 18,5, 18,6 grados Celsius, pero no te puede medir nada entre 18,5 y 18,6, porque la resolución o los incrementos que me permite ver son solo a un decimal, a cambios de 0,1 grados Celsius. ¿Me explico? Es decir, no puedo yo reportar valores con más de un decimal porque la capacidad de límite que tiene en su resolución es esta. Entonces, ese tipo de instrumento con este valor de división de escala podría servirme. Estos instrumentos uno los lleva a calibrar y le dan a usted lo que se llama una incertidumbre por calibración. La incertidumbre por calibración la va a dar su laboratorio a partir de un documento que se llama el certificado de calibración. Los certificados de calibración brindan esa información. Entonces, por ejemplo, un certificado, un valor típico de incertidumbre por calibración en estos instrumentos es de 0,3 grados Celsius. Esto reportado con un factor de cobertura, K igual 2, se dice factor de cobertura, no nivel de confianza, como me pusieron en el examen, ¿no? Con una distribución normal y con una probabilidad de cobertura del 95.45%. Cuando usted reporta una incertidumbre, es bueno que usted dé esos tres valores. Esto te lo reporta tu laboratorio. Y además existe algo que se llama la deriva. ¿Qué es la deriva? Bueno, cuando usted calibra un instrumento de medida, los valores que usted tenía ya certificados van cambiando con el tiempo. Entonces, eso significa que el instrumento sufre un desgaste a lo largo del tiempo. Entonces,
hay una incertidumbre asociada a ese desgaste. Entonces, vamos a considerar que una incertidumbre típica de deriva en un termohigrómetro comercial es de 0,3 grados Celsius. Entonces, vean ustedes lo siguiente. Si ustedes toman el valor, digamos, de la incertidumbre por calibración, que es de 0,3 grados Celsius, y el valor de la incertidumbre de deriva, la suma de estas dos cosas te da 0,6 grados Celsius, está por debajo de la incertidumbre requerida máxima. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un instrumento de medida con estas características de resolución de 0,1 grados Celsius, con estos valores de incertidumbre de calibración y deriva, me garantizan que tengo una incertidumbre requerida para poder controlar ese proceso. Entonces, uno de los consejos o una de las enseñanzas con las que arranco este capítulo es, para ser un buen metrólogo, digamos, o un buen, no sé, ingeniero de control de calidad, no es solo saber de estadísticas, sino que además tenés que conocer bien el proceso que usted quiere controlar. Eso no te lo da la estadística. La estadística te da las herramientas, te da toda la matemática que usted pueda necesitar, pero no te da básicamente el conocimiento del proceso que usted quiera estudiar. Entonces, siempre el conocimiento previo va a ser importante. ¿Preguntas hasta aquí, señores, señoritas? Con el concepto de incertidumbre requerida. Ok, muy bien, entonces. Ok. Vamos entonces a hablar un poco de un segundo concepto. Un momentito aquí. Entonces, pido un poquito de paciencia. Yo todavía estoy en proceso de aprendizaje de la pizarra esta. Listo. Bien, entonces vamos a ver este segundo concepto, señores. El segundo concepto con el que yo quiero trabajar hoy es el concepto de función de medición. Entonces, a ver, esto es como, hay que tenerlo como muy claro. Este tipo de cosas a veces hay que tenerlas muy claras porque más que centrarse en los cálculos, es centrarse en los conceptos. Entonces, vamos a empezar con el concepto de función de medición. Entonces, yo les invito a pensar en esto. Medición, la palabra medición, esa va a ser la palabra que nos va a obsesionar en este curso. La palabra medición, cuando usted dice medición, es porque va a medir algo. Y el medir es un experimento. ¿Sí? Por definición, ya una medición es un experimento. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted, digamos, está hablando de ese experimento, los experimentos están sujetos a muchas cosas. Y una de las cosas bajo las cuales tienen que estar sujetos los experimentos es en un modelo. El concepto de modelo es fundamental en ingeniería. Vamos a ver. Yo les invito a pensar incluso en sus vidas personales, como lo hablamos en la primera lección. Usted va a poder aprender mucho en el tanto usted negocie sus principios. Entonces, cuando uno estudia ingeniería, hay cosas que uno no cuestiona. Por ejemplo, las leyes de Newton, ¿verdad? Nadie se le ocurre pensar que en equilibrio la suma de fuerzas no es cero, ¿verdad? O nadie se le ocurre pensar que el momento angular no se conserva. O nadie se le ocurre pensar mucho menos que la energía usted la puede construir o destruir, que usted pueda tener una máquina que construya energía a partir de otra cosa. Pues no, ¿verdad? Son cosas que tal vez usted no negocia. Bueno, son modelos. Y básicamente cualquier medición se basa en un modelo. Voy a darles algunos ejemplos de modelos. Un modelo es decir que la Tierra es redonda. Bueno, primero, ese modelo es absolutamente impreciso, porque redonda, sí, pueden ser muchas cosas. Puede ser un elipsoide, puede ser una esfera,
puede ser una superficie ahí de revolución. Entonces, ese sería un modelo muy pobre. Entonces, yo puedo decir, bueno, la Tierra es una esfera. Usted sabe que es mentira, no es una esfera. Ahí tiene montañas, tiene árboles, tiene un montón de cosas, pero es un modelo. Usted dice, no, es que ese modelo está mal. Voy a decir que la Tierra es un elipsoide. Dice, pero es que tampoco es un elipsoide. Por más que usted quiera usar un mejor modelo que explique la forma de la Tierra, siempre va a ser una aproximación a la realidad. Es decir, cualquier cosa que usted logre escribir, conceptualizar como modelo, va a ser apenas una aproximación de la realidad. Y las aproximaciones a la realidad, por decirlo así, y abusando del término, me disculpan, son mentira. Pero nosotros nos las creemos para poder hacer algunos cálculos y tener alguna idea. Entonces, por ejemplo, los cilindros perfectos no existen. Sin embargo, usted puede modelar algo como si fuera un cilindro. Por ejemplo, qué sé yo, una lata, digamos, de algún producto. Entonces, usted la puede modelar como si fuera un cilindro. Los cilindros, insisto, no existen. Usted me puede decir, sí, pero la latita de atún que yo me voy a comer para el almuerzo es cilíndrica. No exactamente. Si usted se pone a ver, se aproxima, pero no es exactamente un cilindro. Pero supongamos que algún modelo usted lo puede aproximar a un cilindro. Entonces, usted tiene una altura y usted tiene un diámetro. Si usted la realidad la puede simplificar a un cilindro, ya usted con ese cilindro podría, por ejemplo, calcularle la densidad. ¿Qué necesita para calcular la densidad? Medirle la masa a este cilindro. Si usted logra medir la masa, sabe que la densidad es la masa entre volumen, que el volumen del cilindro lo podemos escribir como pi cuartos del diámetro al cuadrado, que es el área de la base por la altura, y por lo tanto la densidad como función de la masa, como función del diámetro y como función de la altura, me queda como 4 por m dividido entre pi por d al cuadrado por h. A esto se le conoce, a esto que está aquí, se le conoce como función de medición. ¿Okay? Esto es la función de medición. La función de medición, ¿qué es? Es una fórmula que me permite a mí calcular lo que yo quiero medir. Y como lo que yo quiero medirle a ese cilindro es la densidad, tengo que esa densidad depende de 3 variables. Estas variables que están acá reciben un nombre. Estas de aquí se llaman magnitudes de influencia. Magnitudes de influencia. Entonces yo puedo decir que la densidad depende de 3 magnitudes de influencia. Y prácticamente cualquier cosa que usted vaya a medir va a poder representarse a través de una función de medición. Van a haber algunas mediciones más sencillas. Por ejemplo, usted puede decir, Dave, pero hay cosas que no necesitan función de medición. Por ejemplo, yo quiero medir la longitud de un lapicero, como este que tengo aquí, ¿verdad? Aquí tengo un lapicero y yo puedo medirla utilizando una regla. Entonces yo puedo decir, bueno, pero entonces ahí no necesito de una función de medición para medir la longitud de este lapicero que ustedes ven aquí. Bueno, sí necesita de una función de medición. Lo que pasa es que la función de medición va a ser más sencilla, porque la función de medición para medir la longitud de un lapicero, usted simplemente la podrías escribir de esta manera. La podrías escribir como que la longitud es igual a la longitud medida promedio del lapicero. Entonces, es una función de medición no tan complicada como la de calcular la densidad de un cilindro, pero es una función de medición al fin de cuentas. Y cualquier magnitud que usted quiera medir tiene que estar amparada en una función de medición. Entonces, aquí vienen dos cosas. Pensemos qué tiene que hacer usted cuando mide. Cuando usted tiene que medir, el primer paso que vas a hacer es definir cuál es el mensurando. Ese es el primer paso. El mensurando, ¿qué es lo que usted quiere medir? O sea, siempre pregúnteselo. Y para poder preguntarse qué es lo que quiere medir, es bueno que usted se pregunte para qué lo quiere medir. Eso es muy importante, ¿verdad?
Luego, el segundo paso va a ser definir una función de medición. Y una vez que usted define la función de medición, hay un tercer paso. El tercer paso es identificar las fuentes de incertidumbre. Es decir, en esta función de medición que usted tiene aquí, resulta que usted puede encontrar tres variables que son magnitudes de influencia. Estas tres, la masa, el diámetro y el H. Cada una de ellas pueden aportar una incertidumbre. Y es bueno que usted sepa cuáles son las incertidumbres que pueden afectar cada una de esas tres variables, que es sobre lo que vamos a hablar. Una vez que usted las identifica, vamos a ver que hay un método para tomar esas incertidumbres y combinarlas. Y una vez que usted las combina, calcula una incertidumbre combinada estándar. ¿Para quién? Para la densidad que usted esté queriendo calcular. Con la incertidumbre combinada, luego a través de un factor de cobertura, determinamos la incertidumbre expandida. Ese es el proceso. Y uno reporta la densidad con su respectiva incertidumbre expandida. Muy bien. Para ello, entonces vamos a ir por partes. Quiero ir aquí despacio para no confundirnos. Empecemos con el primer paso. Entonces, definir mensurando y función de medición. Una vez que usted tiene eso, hay que calcular entonces un mejor estimador del mensurando. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, existe, por ejemplo, una función de medición que no sé si ustedes la conocen, pero si no la conocen ya la van a aprender en este curso. Una función que me permite a mí calcular el valor de la densidad del aire en función de la temperatura, humedad y presión. Y es esta, básicamente. La densidad del aire se puede calcular. Esta fórmula la pueden encontrar ahí en el material que yo les envié. Ese factor por la presión menos la humedad, y es humedad relativa realmente, 0,00252 por la temperatura menos 0,020582 dividido entre 273,15 más la temperatura. Entonces, vamos a ver. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto esa ecuación, pero si no la ha visto, no se asuste. La va a ver aquí. Esta ecuación me permite a mí predecir la densidad del aire en función de tres variables. La única condición para que esta ecuación te sirva es tener en cuenta las unidades. Es decir, esto me da la densidad del aire en kilogramos por metro cúbico, unidades del sistema internacional. P es la presión que vamos a utilizar, pero en hectopascales. No la vamos a representar en pascales, sino que la ecuación necesita que la presión esté en hectopascales, la humedad relativa con un porcentaje de 0 a 100 y la temperatura en ambos casos que sea en grados Celsius. Si usted respeta esas unidades, entonces le va a dar esto, la densidad del aire. Básicamente la densidad del aire se le va a dar en kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Entonces pensemos ahora en el siguiente problema. Supongamos que usted tiene varias temperaturas que está midiendo en un recinto, ¿verdad? Entonces usted mide la temperatura en grados Celsius, ¿verdad? Obviamente. Ya que se escribe como un dividido, ¿verdad? La presión en hectopascales. Bueno, pongamos primero, para ir en orden, la humedad en porcentaje, ¿verdad? Y la presión en hectopascales. Muy bien. Entonces usted realiza varias mediciones. Usted dice, bueno, voy a realizar mediciones cada 15 minutos. Entonces usted llega a las 8 de la mañana y con el instrumento calibrado usted mide que aquí hay 19 grados Celsius, 58% de humedad relativa y 858 hectopascales. 15 minutos después o un tiempo que usted defina, y usted vuelve a medir y aquí subió a 20,3, aquí tenemos 40%
y aquí tenemos 857. Sistemáticamente, un tiempo después, esto bajó, entonces tiene 19,5, aquí le da 52 y aquí le da 855. ¿Me explico? O sea, usted va empezando a tomar mediciones, las tres mediciones las toma en un mismo momento. Si usted llegó a las 8 de la mañana y tomó los primeros tres datos, a las 9 de la mañana, por decir algo, los otros datos, a las 10 de la mañana los otros datos, a las 11 estos otros, y qué sé yo, una hora después, de aquí. Vamos a llegar hasta ahí, ¿verdad? Para no extendernos. Ya con eso nos alcanza para explicar lo que yo quiero. Entonces, usted dirá, bueno, quiero que lo piensen. Tal vez alguno de ustedes me puede ayudar. Yo ahí necesito calcular la densidad del aire promedio, el mejor estimador durante ese lapso de tiempo. Entonces, vamos a ver. Uno podría haberse tentado a hacer esto. Usted llega y agarra estos 5 datos de temperatura y los promedia. Entonces le da que la temperatura promedio es 19,74 grados Celsius. Luego aquí le va a dar 47,8, el promedio, digamos, de la humedad, y aquí le va a dar 856,8. Ok, estamos ahí. Entonces, ¿qué harían ustedes? Pregunto. ¿Ustedes agarrarían estos tres datos y los meterían dentro de la fórmula de la densidad del aire para calcular la densidad del aire? Esa es una opción. Usted llega y agarra los promedios y los mete dentro de la fórmula de densidad del aire. Pero antes de que me respondan, piensen en esta otra alternativa. Vamos a ponerla en color verde. O sea, vamos a ver, la alternativa 1 es que usted agarre los promedios, los meta en la ecuación de densidad del aire y calcule la densidad del aire. La otra alternativa que yo le doy es un poquito más laboriosa. Y no siempre la solución simple es la mejor. Tampoco necesariamente la solución laboriosa es la mejor. Aquí estamos para meditarlo. Yo voy a hacer lo siguiente, señores y señoritas. Voy a agarrar estos tres valores, 19, 58 y 858. Y con esos tres valores calculo una densidad del aire. ¿Me explico? La meto aquí en estos valores, la sustituyo y si yo calculo ahí la densidad, me da 1,017 907, digamos, voy a usar 7 cifras significativas, exagerando. Hago lo mismo con el segundo juego de datos, 1,013 439, con el tercero y así sucesivamente. Voy calculando los promedios para cada juego de datos. Y entonces ahora la propuesta mía en esta segunda alternativa es que agarremos esos 5 promedios de la densidad del aire y lo promediemos. Esa sería la alternativa 2. Entonces les pregunto, desde el fondo de su corazón, ¿qué creen que es lo correcto? ¿Será tomar los promedios que están en rojo y sustituirlos en la ecuación de densidad del aire? ¿O más bien tomar los promedios de los 5 valores de densidad del aire que ustedes calcularon en color verde? ¿Cuál creen ustedes que será la mejor opción? Los escucho. ¿Alguien que quiera decirme? Bueno, profe, yo creería que sacar mejor el promedio de la densidad del aire. Ok, o sea, vos estabas por la opción en verde, entonces. Sí, exactamente. Ok, está bien. ¿Alguien más? ¿Qué opinan? Profe, yo personalmente también me iría por la opción en verde. Por la opción en verde, ok. ¿Alguien sería por la primera opción o no? ¿O alguien piensa que de por sí da lo mismo? Digo yo así, una mentalidad más... No. Bueno, voy a adelantarles la respuesta, ¿verdad? Ahí la pueden meditar un poco ustedes en sus casas. La respuesta es correcta, digamos, la mejor opción es promediar los datos que están en color verde, porque este es un modelo no lineal. Entonces, si usted promedia esos valores, entonces el valor, vamos a escribirlo por acá, de la densidad del aire,
va a ser 1,0144, no, perdón, 582 kilogramos por metro cúbico. Ahora, obviamente, si usted no le reporta una incertidumbre, estamos igual, de ahí no está diciendo nada, ¿verdad? Pero entonces ya hay que darle un tratamiento estadístico. A lo que ustedes deberían saber en este momento, ustedes saben que ahí pueden calcular una incertidumbre expandida, ¿verdad? ¿Cómo calcularían la incertidumbre expandida? Bueno, digamos, a lo que sabemos al día de hoy, usted tendría que agarrar estos datos de aquí, calcular una desviación estándar, ¿verdad? Dividirla entre raíz de 5, que son 5 datos, y multiplicarla por la T de student con 4 grados de libertad para un 95.45% de probabilidad de cobertura. Eso es lo que uno haría. Y con eso ya define una incertidumbre expandida y ya puede reportar la densidad del aire. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo, señores? Bueno, esa parte del proceso yo no la voy a hacer aquí. De hecho, creo que ni siquiera lo tengo calculado. Ustedes ahí se los voy a dejar en una tarea para que lo trabajen por ahí. Pero entonces, vean que el cálculo del mensurando también requiere un poquito de esa habilidad de tener que trabajar con este tipo, digamos, de datos, que no es solamente promediar sus variables, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir. Voy con el siguiente concepto. El siguiente concepto que viene ahora es el siguiente. Digamos, hasta el momento la forma en que hemos calculado incertidumbre ha sido análisis estadístico de datos, ¿verdad? Ese método de estimación de incertidumbre recibe un nombre. Se llama, vamos a escribirlo aquí en color azul. Se llama método de evaluación de la incertidumbre tipo A. Por razones de lápiz solo voy a escribir tipo A, pero es método de evaluación de incertidumbre tipo A. Ese método que hemos visto se basa básicamente en hacer uso de análisis estadísticos de datos. Y digamos, ese método lo que me dice a mí es que cuando yo tengo un conjunto de datos, por ejemplo, digamos, yo tengo una muestra, ¿verdad? Aleatoria. Entonces tengo, por ejemplo, una cantidad n de datos de una muestra aleatoria, ¿verdad? Como las densidades del aire, por ejemplo. ¿Qué tengo que hacer yo para calcular una incertidumbre? Bueno, yo lo que tengo que hacer es promediar esto, ¿verdad? Yo promedio estos valores y luego para calcular una incertidumbre yo defino lo que se llama incertidumbre de repetibilidad de la variable X. Esto es una U, ¿verdad? U de repetibilidad. Y entonces nos dice que la incertidumbre básicamente se calcula con algo que denominamos desviación estándar experimental de la media, que es básicamente la desviación estándar de estos valores que usted tiene ahí, dividida entre raíz del número de datos, n. Esto se llama entonces desviación estándar experimental de la media, donde el valor de esta desviación estándar, como ustedes lo saben probablemente ya, es la desviación estándar muestral. La desviación estándar muestral, como probablemente ustedes lo sepan, es la sumatoria de I1 hasta N de cada uno de los XI valores menos su promedio al cuadrado dividido entre N menos 1. Y este menos 1 que viene aquí es para que ese sea un estimador insesgado de la desviación estándar. Es decir, eso que está ahí es una desviación estándar muestral y es un estimador insesgado de la desviación estándar. La desviación estándar nunca la vamos a conocer porque habría que evaluar toda la población para saber cuál es la desviación estándar. Y entonces, como una vez me lo decía un muy buen amigo mío, fue profesor mío, decía, la desviación estándar, o sea, la desviación estándar poblacional, la que corresponde al conjunto infinito de datos, nosotros la llamamos sigma. Sigma. Esta es desconocida. Esta solo hay una persona que la conoce, por decir así, Dios, ¿verdad? Solo Dios conoce cuál es ese valor, nosotros no sabemos. Nosotros hacemos uso de este intento humano.
Y este intento humano se llama desviación estándar muestral. Mucha atención con la terminología. Y con la desviación estándar muestral, yo calculo esto que se llama desviación estándar experimental de la media. Entonces, repito, esta primera, la que solo Dios conoce, se llama desviación estándar y es la poblacional. La que yo hago aquí con este estimador, la que calculo con este estimador, se llama desviación estándar muestral. Y la que calculo acá, que es la que vamos a utilizar para estimar incertidumbre, esta de aquí se conoce con el nombre de desviación estándar experimental de la media. Y esto de aquí es lo que vamos a utilizar como término de estimación de incertidumbre para el método tipo A cuando usted tenga un conjunto de datos aleatorios, ¿verdad? La estadística, yo no sé si ustedes lo sienten así, pero la estadística es como una rama un poco intrépida. Es decir, si usted se mete a estudiar otras cosas en matemática, hay cosas que son como más exactas. La estadística, sobre todo a nivel inferencial, es como tratar de adivinar. Es como una especie, ¿verdad?, de mezcla entre la cuestión ahí esotérica, ¿verdad?, que usted no conoce la realidad, pero necesitas un método para poder determinarla, y el método científico que de repente parece ser muy objetivo. Entonces, si usted siente esto como esotérico, usted dirá, bueno, bueno, es que así es. Si usted tiene más información, esta metodología le va a dar mejores resultados, ¿verdad? Hay un teorema que yo les invito a ver, ¿verdad? Yo creo que este curso también invita a meditar, se llama el teorema de Bayes, ¿verdad? Creo que hay gente que le pronuncia Bayes, pero bueno, como se escribe Bayes, yo lo digo así, que básicamente nos dice que la información que usted conozca de cualquier fenómeno va a depender de sus datos experimentales. O sea, entre más datos experimentales y más información tengamos, más vamos a conocer nuestra realidad. Nosotros a veces, los humanos, queremos predecirlo todo, ¿verdad? Y me incluyo yo, ¿verdad? Yo hago todos los días la curva de contagios del coronavirus, ¿verdad? Y estoy ahí haciendo modelos de regresión no lineal para ver dentro de cuánto ya se puede decir que los contagios se reducen. He proyectado que más o menos es para mediados de junio, ¿verdad? Entonces uno va con eso porque la obsesión de uno es predicción, pero a veces no se puede predecir totalmente. Usted predice haciendo una apuesta, digamos, 1 a 10, 1 a 5, 1 a 20, ¿verdad? Entonces, siempre la estadística nos lleva un poquito a tratar de tener herramientas para saber cuál es el valor real, pero nunca lo vamos a conocer. Entonces, ¿qué es esta incertidumbre por repetibilidad? Es de alguna forma una medida de la dispersión de los datos de una muestra. Y ese es el método tipo A. Hay otro método que es el método de evaluación tipo B. Entonces, vamos a verlo. El método de evaluación tipo B se basa no en realizar análisis estadísticos sobre series de datos, sino más bien, vamos a escribirlo por aquí, método de evaluación, en azul. El tipo B se basa en suponer una distribución de probabilidad. Suponer una distribución de probabilidad para una incertidumbre. Entonces, yo creo que aquí es donde hay que empezar pues, prestarle cuidado, ¿verdad? No sé si ustedes recordarán que era una distribución de probabilidad, pero les invito a que lo revisen ahí de su curso de Proba 1, ¿verdad? Las distribuciones de probabilidad se van a usar mucho para modelar incertidumbre. Entonces, básicamente, este método de suponer una distribución de probabilidad implica que usted tiene un conocimiento previo de alguna fuente de incertidumbre. Entonces, ¿cuáles son los tipos de distribuciones de probabilidad con los que vamos a trabajar en este curso? Bueno, van a ser 4 tipos, básicamente. El primero es suponer que la información que usted dispone sigue una distribución normal. Entonces, cuando sigue una distribución normal, la incertidumbre se da como un intervalo de confianza. Entonces, vamos a ver, es esto. Un intervalo de confianza es, si yo tengo una distribución normal, y a mí me dan un valor de incertidumbre, a mí me están diciendo la distancia que hay del centro hasta el borde, digamos, el límite superior o hasta el límite inferior. Eso básicamente se llama incertidumbre y vamos a decir que cuando la incertidumbre sigue una distribución de este tipo, que es una distribución normal, usted puede reducirla.
¿Qué significa reducirla? Convertirla a una, digamos, a una desviación estándar. Entonces, si usted conoce U, la incertidumbre estándar, que es lo que nosotros vamos a querer averiguar, es tomar ese valor de U y dividirlo entre lo que se llama factor de cobertura. Entonces, vamos a ver, vamos con calma. ¿Qué significa eso? Que si usted supone que un fenómeno sigue una distribución normal, tenemos que conocer el factor de cobertura si yo quiero calcular la incertidumbre estándar. ¿Y por qué yo quiero calcular la incertidumbre estándar? Porque estratégicamente me sirve a mí para poder sumar con otras incertidumbres. El método que estamos viendo de estimación de incertidumbres ha sido publicado en un documento muy famoso que se llama la GUM. Y según ese documento, usted puede sumar las incertidumbres siempre y cuando sean incertidumbres estándar. Ahora, ¿de dónde vamos a tomar nosotros este valor del factor de cobertura? Bueno, depende de la probabilidad de cobertura. Podría ser que usted tenga un factor de K igual 2. ¿Cuándo tiene K igual 2? Cuando la probabilidad de cobertura es de un 95.45%. Pero, por ejemplo, si su probabilidad de cobertura sea solo el 95%, el factor de cobertura es 1,96, ¿verdad? O, por ejemplo, usted podría usar un factor de cobertura K igual 1, pero ahí la probabilidad de cobertura es apenas de un 68.27%. Usualmente en metrología industrial se trabaja el primer caso, que es 95,45%. Pero entonces, dependiendo del factor de cobertura, usted tiene la expandida, que es U mayúscula, la divide entre el factor de cobertura y puede calcular la incertidumbre estándar de una distribución normal. Ahora, ¿qué otros tipos de distribuciones hay? Bueno, hay una distribución que es la más usual y la que más vamos a estar utilizando, que se conoce como distribución rectangular. Entonces vamos a gastarle un par de minutos a explicarla. La distribución rectangular, señores y señoritas, básicamente es una distribución donde la probabilidad de ocurrencia de un evento es uniforme a lo largo, digamos, de todo su rango, que se extiende desde menos A hasta más A. Esto es X y esto es Y, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Básicamente, en este tipo de distribución de probabilidad, hay una probabilidad uniforme de un 100% de que los valores están entre menos A y más A, pero hay 0% de probabilidad que estés fuera de ese rango. Cuando estás en un tipo de distribución de esta forma, la incertidumbre estándar de este tipo de distribución, podemos decir que es el valor de A dividido entre raíz de 3. Aclaro una cosa, el valor de A es la distancia que usted tiene del centro a cualquiera de los extremos. La pregunta natural, ¿por qué raíz de 3? ¿Por qué raíz de 3? Bueno, porque básicamente si usted evalúa con digamos, la desviación estándar de una distribución rectangular, por definición te da eso. Por definición. O sea, si usted resuelve la integral de f de x por x menos promedio cuadrado de x entre menos y más infinito, te va a dar ese resultado, ¿verdad? Entonces es una cuestión más de definición. Eso entonces cuando tenemos una distribución rectangular. Pero aquí yo quiero aclarar algo. Resulta que en algunos fenómenos que uno se puede encontrar, en vez de conocer el valor de A, uno lo que conoce es el valor, por decir así, de un rango. ¿Qué significa de un rango? O digamos de un intervalo. Que usted conoce el valor mínimo y máximo de este intervalo. Y ese valor lo conoce, por ejemplo, cuando usted tiene una regla y tiene la división de escala, o tenemos un instrumento digital y conocemos el valor de resolución. Cuando usted tiene todo el rango, es decir, en vez de conocer el A, usted tiene el D, y usted tiene dos opciones. Una opción es calcular el A primero, que es tomar el D y dividirlo entre 2. Y una vez que lo divide entre 2, aplica esta fórmula. Lo divide entre raíz de 3 para calcular la incertidumbre estándar. O bien, podemos calcular la incertidumbre estándar como el valor de D completo, pero entre raíz de 12.
El 12 viene de meter el 12 y multiplicarlo dentro de la raíz. 2 cuadrado por 3 da 12. Entonces, esa es otra forma también de calcular la incertidumbre estándar. Da el mismo resultado, pero cuando usted conoce todo el intervalo. Ok, ¿preguntas hasta aquí? Ok, vamos al tercer tipo de distribución de probabilidad, entonces. Bien. Vamos a borrar aquí. Entonces, vamos a ver el tercer tipo de distribución. Hay un tercer tipo, no se usa mucho, pero es importante conocerla. Se llama la distribución triangular. Vamos a escribirlo en color azul. Ahora sí. Esta es la distribución triangular. La distribución triangular, señores, vamos a ver. ¿Cómo se comporta? Es un tipo de distribución que se extiende desde un valor menos A hasta un valor más A, o sea, simétrica con respecto al eje Y, que se extiende hasta un valor máximo, pero que es cero en los extremos. Es decir, hay distribuciones donde a veces los valores extremos son improbables y son más probables los valores centrales. Por ejemplo, en resolución de ciertos instrumentos analógicos, esto puede ser útil. En este tipo de distribución, la incertidumbre estándar se divide básicamente el valor de A entre raíz de 6, donde A es la distancia que usted tiene del centro hasta el valor extremo o del valor mínimo hasta el centro. Eso es lo que se llama A. Si alguien lo que quiere es trabajar un D, que sería la distancia entre los dos extremos, entonces esta fórmula quedaría como D dividido entre raíz de 24. ¿Ok? Esa sería, entonces, ¿por qué 24? Bueno, porque es multiplicar 6 por un 2 que entra dentro de la raíz, entonces queda 24. Y por último, otro tipo de distribución que en algunas ocasiones puede ser útil conocerla se llama la distribución U. Hay muchos otros tipos de distribuciones y en todos los casos lo que nos interesa es calcular la incertidumbre estándar. La distribución U se utiliza en fenómenos que varían, por ejemplo, de forma sinusoidal y tiene la siguiente forma. Vamos a ver. La distribución U, digamos, tiene un extremo en menos A y el otro extremo lo tiene en más A. Y estos puntos extremos, vamos a ver. Voy a extenderlos así hasta arriba y este también. Digamos, nunca va a llegar a esos puntos extremos y básicamente se distribuye así. Es como una especie de distribución, ¿verdad? En la que los valores a los lados son más probables que el valor central. Y en esos casos, entonces, en ese tipo de distribución, la incertidumbre estándar es simplemente el valor de A entre raíz de 2, donde el A es la distancia que usted tiene básicamente desde el centro hasta cualquiera de los dos extremos. Entonces, el método tipo B, no sé qué sienten ustedes, ¿verdad? Pero de repente es como que ya se nos complicó la cosa. Ya no era tan sencillo como sacar desviación estándar entre raíz de n, sino que hay que hacer una suposición del tipo de distribución de probabilidad. Entonces, bueno, eso ténganlo en cuenta por ahí, porque yo se los explico en el documento. Ahora, ¿qué es la idea? La idea es que vamos a tomar algunas distribuciones de probabilidad y las vamos a ir manejando con este método tipo B. Entonces, vamos a ver qué tipos de incertidumbres puede uno considerar en estos casos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Entonces, si usted tiene la incertidumbre por calibración, entonces quiero que vean lo siguiente, señores. Cuando usted llega y calibra un instrumento, a usted le dan un certificado de calibración. Entonces, vamos a ver cómo se trata en el caso, digamos, en este caso, la incertidumbre por calibración.
Esto es muy importante. Bueno, primero, un certificado de calibración es un documento que tiene un montón de información, pero parte de los resultados que presenta son los siguientes. Por ejemplo, una tablita como esta, que diga indicación del instrumento. ¿Verdad? Entonces te da la indicación, digamos, en grados Celsius. Te da el valor patrón del valor de referencia, ¿verdad? Te da un error de indicación. Ya vamos a hablar qué es un error de indicación. Porque a veces da error de indicación y a veces da la corrección. Y nos da también un valor de incertidumbre expandida. Y digamos que nos lo dan con K igual 2 a un 95.45% en distribución normal, ¿verdad? Te dicen que es normal. Muy bien. Entonces, en el certificado se da información como esta. Por ejemplo, te dicen, bueno, cuando el instrumento marca 15,5, el patrón es 15. Entonces, el error de indicación es la diferencia entre la indicación y el patrón. Entonces, es un positivo, es más 0,5 y te dan alguna incertidumbre. Vamos a suponer que esa incertidumbre es de 0,5 por casualidad, igual que el error de indicación, pero no siempre es así. Supongamos que usted calibra este mismo instrumento de indicación de temperatura y aquí le da 21,0 cuando el patrón es de 20. Entonces hay un error. El error es la diferencia entre el instrumento y el patrón. ¿Cuánto es ese error? Más 1,0. Supongamos que la incertidumbre expandida sigue siendo de 0,5. Y por último, digamos, supongamos que marca 26,5 cuando el patrón da un resultado de 25, por lo tanto el error es de 1,5 y digamos que la incertidumbre de 0,5. Entonces, quiero que vean lo siguiente. Este instrumento tiene un error por linealidad. ¿Qué quiere decir que por linealidad? Que conforme vas aumentando aquí los valores de temperatura, de indicación, van aumentando los valores del error de indicación. Ahora, supongamos que ese es el certificado de calibración del instrumento con el que yo había medido la densidad del aire. ¿Se acuerdan esta temperatura? ¿Cuánto me había dado la temperatura? Bueno, la temperatura variaba entre 19 grados y 20,3, por ahí rondaba. El promedio daba 19,74. Y yo quisiera saber para este 19,74 cuál es la incertidumbre de calibración. Entonces yo me voy a la información del instrumento. Supongamos que yo tengo esta información del instrumento, ¿verdad? Y yo quiero saber cuál es la información, cuál es la calibración. Entonces, yo tengo que irme al valor nominal más cercano de la medición. Como me estaba dando 19,74 el promedio, yo me vengo aquí, ¿verdad? ¿Qué es el valor más cercano? Anda cercano a los 20 grados Celsius. Usted busca el valor más cercano. Y observemos el error de indicación y la incertidumbre. Usted va a tomar el valor absoluto del error de indicación y se lo va a sumar a la incertidumbre. Eso le da 1,5 grados Celsius, ¿de acuerdo? Siempre el valor absoluto, es decir, si ahí dijera menos 1 grado, entonces no se resta, no se suma, es siempre más 1 más la incertidumbre. Y eso se llama incertidumbre por calibración. Esta incertidumbre por calibración es una expandida y nos está dando 1,5 grados Celsius con K igual 2 y toda esta información. Es una normal con un 95% de 95,45% de probabilidad de cobertura. Entonces, ¿cuánto es la incertidumbre estándar por calibración? La incertidumbre estándar se considera suponiendo que esto sigue una distribución normal. Entonces, recordemos lo que ya les había dicho. ¿Qué pasaba en una distribución normal? ¿Cómo se calcula la incertidumbre en una distribución normal? Es la expandida dividida entre el factor de cobertura. Entonces, ¿cuál sería la expandida aquí? 1,5 que resultó de la sumatoria del error más la de calibración, dividida entre el factor de 2, nos da 0, ¿qué sería? 75, ¿verdad?
grados Celsius. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Así se calcula la incertidumbre estándar por calibración. Cuando usted tenga un certificado, entonces lo puede, digamos, modelar como si fuera una incertidumbre estándar. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Estamos bien. Ok. Veamos ahora otros tipos de incertidumbre. La idea aquí es que vamos a irnos familiarizando con los diferentes tipos de incertidumbre que usted se puede encontrar. Otra incertidumbre que podríamos encontrarnos en un determinado proceso es la incertidumbre por deriva. Vamos a explicar qué es eso de la deriva. Entonces, vamos a hablar de la incertidumbre por deriva. Usualmente se llama, el término, digamos, según la BIM, es deriva instrumental. Así es como se conoce, ¿verdad? Deriva instrumental. Muy bien. Para entender qué es la deriva, que ya lo hablamos un poco por ahí, es básicamente una incertidumbre asociada con el envejecimiento de los instrumentos en el tiempo. Entonces, quiero que vean el siguiente gráfico, ¿verdad? Supongamos que yo tengo el control de un instrumento que mide también temperatura. Digamos, todo lo estamos haciendo con un instrumento de medición de temperatura. Y tengo, digamos, los resultados de las calibraciones a lo largo de un tiempo. Entonces, qué sé yo, aquí tengo el año 1, esto es en años, ¿verdad? Aquí tengo el año 2, tengo el año 3 y tengo el año 4. Estos son años, ¿verdad? Esto es un tiempo en años. Y bueno, pongámoslo aquí con un color, por ejemplo, verde. Entonces yo llegué y grafiqué de este lado, no tal vez la temperatura, sino la corrección de temperatura. Y la corrección me da un valor por acá. En este primer año, ¿verdad? Me da un valor ahí. Claro, el valor tiene una incertidumbre por calibración, pero el valor central me dio ahí, la corrección en ese punto. Por decir algo, me da menos 0,6 grados Celsius. Un año después, yo lo calibré y me dio por acá. La corrección cambió, ¿lo ven? Entonces, digamos que me dio menos 0,3. Luego, un año después, me dio por aquí, ¿verdad? Y entonces el valor que obtuve fue de, aquí ya me dio positivo, pudo haberme dado 0 también, ¿verdad? Más 0,1. Y luego lo calibro en el cuarto año y digamos que me da un valor por acá. De más 0, por decir algo, 4 grados Celsius. Ok. Entonces, como ustedes pueden ver, conforme pasa el tiempo, ¿qué va pasando con el error? Va empezando a incrementarse, ¿lo ven? Se incrementa por un fenómeno que se llama la deriva. La deriva es el cambio que tiene una indicación a lo largo del tiempo. Ahora, analicémoslo, señores y señoritas. Veamos el primer año, del año 1 al año 2, porque ahí tengo 3 años, digamos 4 años consecutivos. Quiero que vean este primer año. En este primer año, ¿cuánto fue el aumento? La deriva fue positiva porque aumentó. De menos 0,6 a menos 0,3 aumentó 0,3 grados Celsius. ¿De acuerdo? Eso fue lo que aumentó. Okay. ¿Está bien? 0,3 grados Celsius. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en el segundo año? El segundo año, digamos, del 2 al 3, ¿cuánto fue el aumento? Ya no fue de 0,3 grados Celsius, sino que fue un poquito mayor. Fue de 0,4 grados Celsius. ¿No ven? Porque varió desde menos 0,3 hasta 0,1. Y el tercer año varió ¿cuánto? Bueno, volvió a variar 0,3. Entonces la deriva resulta no ser constante. A veces un poquito más grande, a veces un poquito más pequeña. Entonces, cuando usted analiza incertidumbres, vamos a usar este principio. Se llama principio de la máxima entropía.
El principio de la máxima entropía para nosotros los ingenieros es muy típico y lo que nos dice es que tratemos en la medida de lo posible. Si usted tiene dos opciones de elegir una incertidumbre, tome la más pesimista. Entonces, si usted quiere calcular la incertidumbre por deriva, vamos a considerar que la deriva es unidireccional y de todos los posibles valores, tomamos el mayor, 0,4 grados Celsius, esa es la deriva. ¿Y por qué decimos que es más menos? Bueno, porque fue aumentando, pudo haber disminuido. Entonces, por principio de máxima entropía, se toma la mayor y se toma un más menos. Si usted desea calcular la incertidumbre estándar asociada a la deriva, usted puede suponer que sigue una distribución rectangular. Y si usted recuerda lo que ya les dije para distribuciones rectangulares dijimos que es el semi-intervalo dividido entre raíz de 3. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero aquí la incertidumbre por deriva instrumental, calculemos aquí la estándar, tengo que tomar el valor de deriva, dividirlo entre raíz de 3 y sacar así la incertidumbre estándar, que sería 0,4 grados Celsius dividido entre la raíz de 3. Cuando usted calcula eso, yo les recomiendo usar al menos 3 cifras significativas. Me da 0,231, ¿verdad? El 0 no es significativo, así que mi primer cifra es el 2, luego el 3, luego el 1. Al menos, si quieren pueden usar más, ¿verdad? Entonces, esa sería la incertidumbre estándar por deriva que se calcula considerando que sigue una distribución rectangular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Luego, existen otras incertidumbres más que uno puede considerar en un proceso, ¿verdad? Voy a ver rápidamente solo un par de incertidumbres más. La incertidumbre que me interesa ver es la de división de escala o resolución. Entonces, vamos a ver la incertidumbre por resolución, que también puede ser por división de escala, ¿verdad? Ok, entonces se los pongo en corto para no complicar mucho la explicación, ¿verdad? La incertidumbre por resolución o división de escala simplemente se calcula como una distribución rectangular, D entre raíz de 12, donde D es básicamente la resolución del instrumento. ¿Verdad? Porque el D es la mínima división de escala que tiene el instrumento. Quisiera que lo viéramos con este ejemplo. Entonces, este es un ejemplo tal vez un poquito burdo, pero yo creo que vale la pena. Supongamos que usted tiene una regla. Este es un ejemplo muy típico y se los digo porque en el laboratorio tal vez lo van a necesitar. Supongamos que aquí está el número 19 en su regla. Viene así. Y el 20. Son, digamos, milímetros. Estos son milímetros. Son milímetros. Entonces su regla dice en un lado 19. O sea que este espacio desde el 19 hasta el 20, o más bien no como milímetros, sino como centímetros. Pongámoslo para que sea una regla típica de tipo escolar, ¿verdad? Entonces usted agarra una regla cualquiera que usted compra ahí en la pulpería y vienen así, con unas líneas que son los milímetros, ¿verdad? Son los milímetros. Y usted quiere medir la longitud de algo, de una pieza ahí. Y esa pieza de la que usted le quiere medir, digamos que usted la coloca a la par de la regla aquí. Y llega, por ejemplo, hasta aquí. O sea, de un lado la coloca que coincida con el 0. Y del otro lado la coincide, y llega hasta ahí. Es decir, que de este otro lado, el borde de esta regla, no lo estoy dibujando, ¿verdad? Pero usted ya sabe que de este lado aquí coincide con el 0 centímetros, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide este elemento de color negro que está aquí?
Entonces usted dirá, bueno, vamos a ver, esto es 19,1, 2, 3, 4, 5. Está entre 19,6 y 19,7. Entre esos dos. Entonces hay una pregunta que a veces me hace gracia porque es una pregunta sin mucho sentido, ¿verdad? A veces, no sé si ustedes lo sienten, pero ¿verdad? Hay preguntas que no tienen sentido en la vida. Usted puede preguntarse cuál es el rey de Costa Rica y es una pregunta imprecisa. Y no sé quién es. No sé, o sea, porque aquí no hay monarquía. Entonces usted puede decir, bueno, el rey puede ser Henning, puede ser, no sé, presidente o los políticos o los artistas, no sé, no hay. Es una pregunta imprecisa. Preguntarse lo siguiente, vamos a ver. ¿Qué valor reporto? ¿19,6 o 19,7? Puede ser que la pregunta no tenga sentido o puede ser que sí tenga sentido. Sabemos que está entre 19,6 y 19,7, pero yo no tengo una capacidad para poder distinguir entre esos dos valores. Entonces les pregunto a ustedes, señores y señoritas, ¿qué reportarían ustedes? ¿19,6, 19,7 o algún otro valor? ¿Qué reportarían para esa medición? Los escucho. Alguien que se anime ahí a participar. No sé, ¿quién se anima ahí? Daniel Oviedo, ¿usted qué opina? Sí, profe, yo consideraría tomar un valor intermedio, no sé, a Ajá. simple ojo, tal vez 19,65. Es que no está ni en 19,6 ni en 19,7. Correcto. Muy bien. Entonces, está bien. Esa es una recomendación que yo daría. Pero entonces, aquí, Daniel y compañeros, no se sabe si está en el medio, pero no podría decir eso. Ahora, ¿qué recomendaría yo? Algo muy similar a lo que está diciendo Daniel. Que usted no, o sea, preguntarse si es 19,6 o 19,7 es una pregunta sin mucho sentido, ¿verdad? Es como decir los Reyes de Costa Rica, no tiene sentido. Reporte 19,65 centímetros. ¿Por qué? Porque usted sabe que el valor va a estar en medio aquí como una distribución rectangular, ¿lo ven? ¿Lo ven? La distribución rectangular ahí. Y eso quiere decir que el semi-intervalo de esta distribución rectangular va a ser 0,05 centímetros. Entonces significa que cuando usted reporta esto, en el fondo estás diciendo más o menos 0,05 centímetros. Esto no es una incertidumbre, sino es un tema asociado a la resolución. Porque usted ya no puede medir más. Si tuviera una amplificación, y puede medir más. Entonces, sí, uno lo que reporta ahí es 19,65. Eso es lo correcto, ¿verdad? ¿Cuál sería la incertidumbre por resolución? La incertidumbre por resolución aquí va a ser básicamente tomar una de dos. O toma esta parte, que son 0,1 centímetros, entre raíz de 12, o toma la mitad, es un 6 esto, pero la divide entre ¿qué? Entre raíz de 3. En ambos casos le va a dar exactamente el mismo resultado, ¿verdad? Y si no, pruébelo con su calculadora y le va a dar 0,0289. O sea, si usted llega y me dice que no le dio porque usó la fórmula incorrecta, es incorrecto. O sea, es porque usted no lo calculó bien. Ok, esa sería la incertidumbre por resolución. Todos los instrumentos de medida tienen una incertidumbre por resolución. Ahora, esto es en una regla. Y si el instrumento fuera digital, es lo mismo, porque en el digital el valor de división que usted tiene es el D, nada más, ¿verdad? Es el D, es el instrumento digital, ¿verdad? Ok, está bien. Ok, entonces eso es lo que se llama incertidumbre por resolución. Otro tipo de incertidumbre, y aquí la idea es irnos familiarizando con todos los tipos de incertidumbre que usted pueda tener.
digamos, ampliando un poquito esto de la resolución, supongamos que usted tiene un instrumento digital, para que esté claro, esto yo creo que es importante. Digamos que usted tiene un medidor de temperatura, de nuevo, ¿verdad? Que te puede marcar, por ejemplo, en un momento determinado 19,6 grados Celsius, pero él solo te permite mostrar un decimal. Después de un cierto cambio en el tiempo, podría marcar 19,5, bajó la temperatura. Pero no hay forma de que te mida nada entre 19,6 y 19,5. ¿Por qué? Porque entonces hay un valor que es la división de escala. La división de escala, en el caso de este instrumento, es constante. Y esta división de escala es de 0,1 grados Celsius. En el caso de nuestra regla del ejemplo anterior, ¿cuánto era la división de escala? 0,1 centímetros, ¿de acuerdo? Pero en el caso de un instrumento digital, es la mínima variación perceptible que usted tenga, ese cambio, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre por resolución aquí, estándar, básicamente para esa medición de temperatura, va a ser 0,1 grados Celsius dividido entre raíz de 12. Esa es la forma, entonces, en que uno lo calcula. Y es 0,0289 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esto, suponiendo que el instrumento aquí es digital. ¿Ok? Muy bien. Hay otros tipos de incertidumbre que se presentan. Por ejemplo, otra incertidumbre que podría presentarse es la incertidumbre por expansión térmica. Por expansión térmica. Y usted dirá, ¿y por qué la expansión térmica afecta? Bueno, por una razón muy sencilla, porque los materiales se pueden expandir con los cambios de temperatura. Entonces, en algunas ocasiones, por ejemplo, en ciertas mediciones, resulta importante medir o calcular el efecto de la expansión térmica. Entonces, vamos a ver. Aquí hay algo que yo quiero que ustedes aprendan, chicos. Y esto es importante. Te lo digo porque ya cuando uno sale a la calle, necesita convencer. ¿Cómo convence usted a una persona de que algo está bien? Con datos, con números, no solo con palabras. Entonces, usted tiene que aprender a demostrar que algo eso no es despreciable. Usted puede usar cálculos de Fermi, por eso son muy importantes. A veces no interesa saber cuánto es el valor de algo, sino saber si ese algo es o no es relevante. Por ejemplo, si usted dice, mira, yo estoy realizando una medición en un laboratorio de alta precisión de valores de masa y me interesaría saber si las corrientes de aire afectan. Mira, yo me acuerdo que cuando yo hacía mis informes de física 1 y era estudiante y usted tiene un error de un 300%, no sé si a ustedes les pasó alguna vez, usted se ponía a hacer una invención así muy pintoresca, ¿verdad? De todas las posibles fuentes de error. Usted decía que las corrientes de aire, que las manos sucias, que el beaker no sé qué, que el equipo no le da mantenimiento. Usted se ponía a inventar cosas, pero nunca las cuantificaba. Y si usted no cuantifica, no convence. Yo puedo darle a usted una lista de problemas que si yo no le cuantifico y no le digo cuál es el importante, no resuelvo, ¿verdad? Por decir algo, si usted tiene un problema en Costa Rica en el déficit fiscal, lo que usted tiene que ver es en qué se está gastando la mayoría de la plata. ¿Me explico? Eso es lo que usted debería hacer. Que las pensiones de lujo, sí, es un descaro lo que se están cobrando. Pero quitar eso no resuelve el déficit fiscal, porque es un porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Tampoco irnos al otro extremo, ¿verdad? Que es quitar cosas que son fundamentales, ¿verdad? No vamos a vender a la caja o algo así, porque tampoco, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener una dimensión de qué es grande y qué es pequeño. Y cuando uno quiere, digamos, medir esas magnitudes, es bueno que usted sepa cuantificarlo. La expansión térmica es muy sencilla de cuantificar y por eso me gusta estudiarla. Porque, por ejemplo, el cambio de longitud asociado a la expansión térmica es igual a una longitud nominal inicial por un coeficiente de expansión térmica por un cambio de temperatura. Entonces, para que lo sepan, ¿verdad? Esto es ya de saber. Para el acero, este coeficiente anda en el orden de 10 por 10 a la menos 6 Kelvin a la menos 1. Estos son diferencias de temperatura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted quiere saber a partir de cuándo podría estarle afectando a usted un valor
de expansión térmica, usted puede suponer cuál podría ser un cambio de temperatura razonable. Entonces, por ejemplo, un cambio de 5 grados Celsius, que sería igual que 5 Kelvin, ¿verdad? Y en una longitud L sub 0, por ejemplo, pensemos en una longitud de 20 centímetros. 20 centímetros. O sea, usted digamos que está midiendo algo en el orden de 20 centímetros, o sea, 0,2 metros, y quiere ver cuánto con estas condiciones es el efecto de la expansión térmica, ¿verdad? Entonces, usted toma la longitud .2, la multiplica por 10 a la menos 6, que básicamente es el valor de la expansión térmica, ¿verdad? 10 por 10 a la menos 6, y multiplica eso por la diferencia de temperaturas, que es 5. Si usted multiplica esto, le va a dar que el delta L aquí es de 1 por 10 a la menos 4 metros. Voy a poner 10 a la menos 4 metros, pero es 1 por 10 a la menos 4 metros. Como para dimensionar un poco eso, multipliquémoslo por 1000, 0,1 milímetros. Es la décima parte de un milímetro. Pues claro, ya que usted empieza a ver si eso es importante. ¿Cuánto sería la incertidumbre por expansión térmica? Bueno, tomemos esta diferencia delta L y asignémosle una distribución rectangular. ¿Por qué rectangular? Porque la expansión térmica puede ser 5 grados hacia arriba o 5 grados hacia abajo y no sabemos realmente hacia dónde va. Podríamos tener un valor central de 20 grados Celsius, 5 hacia arriba, 5 hacia abajo, y si usted divide 0,5 entre raíz de 3, le da 0,0578. Vamos a ver. Y obviamente con unidades, ¿verdad? Si no, eso, digamos, una unidad que se usa mucho en dimensional es el micrómetro. Son 57,8 micrómetros. Ok, es bueno que uno, señores, dimensione las cosas, porque a veces somos muy buenos para calcular y no sabemos ni qué nos están dando, ¿verdad? ¿Cuántos son 57,8? ¿Cuántos son 58 micrómetros prácticamente? A ver, para que tengan una idea, el espesor de una hoja de papel, no sé si ya lo calcularon, el de laboratorio, ¿por dónde anda aproximadamente? ¿Alguien me puede decir? Alguien sabe, más o menos, ahí con un 20-30% de error. ¿Por dónde anda el espesor en micrómetros de una hoja de papel? ¿Alguien lo sabe? Anda más o menos por los 100 micrómetros, por ahí anda. Puede ser un poquito menos, 80 micrómetros. Entonces, la expansión térmica de 5 grados en una regla de acero de 20 centímetros, más o menos es el espesor de una hoja de papel. Ok, ya con eso usted dimensiona, ya me da un número, no me dice simplemente pequeño o grande, porque eso en metrología no dice nada, ya lo lograste dimensionar, ¿verdad? Por ejemplo, el espesor de un cabello en la cabeza anda más o menos por 90 micrómetros, un poquito más pequeño que el espesor de un cabello en la cabeza. Eso es básicamente el cálculo que uno hace para la expansión térmica. Ok, ¿estamos claros con eso, señores? Muy bien. Y antes de terminar, nos quedan como 10 minutos más que quiero que aprovechemos ahí. Quiero hablar un poco de otra fuente de incertidumbre que se conoce como el efecto paralaje. Hoy lo que quiero es, todo esto es motivacional, ¿verdad? Para que usted pueda entrarle al tema de incertidumbre conociendo un poquito de algunas cosas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Tenemos lo que se llama el efecto paralaje. El efecto paralaje lo vamos a estar trabajando sobre todo en el próximo capítulo. Y esto va a ser algo que yo lo voy a evaluar también en el examen. Así que asegúrense que lo entienden bien. ¿Qué es el efecto paralaje? Vamos a ver. No sé si ustedes alguna vez han usado un termómetro de líquido en vidrio. Me parece que es más fácil explicarlo con un termómetro. Entonces voy a dibujar mi termómetro por acá. El termómetro de líquido en vidrio usualmente tiene un líquido adentro que se llama el tolueno en una columna que se llama la columna termométrica, ¿verdad? Entonces,
Usted tiene ahí la columnita termométrica, donde está el fluido, ¿verdad? Y externamente al termómetro usted tiene una escala, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí usted tiene una escala dibujada. Por decir algo, de una escala, el otro grado aquí, y ahí va la escala, ¿verdad? Está bien. Supongamos, no lo pongamos muy complicado, porque si no, entonces no vamos a entender. 20 grados Celsius. Digamos que ahí no hay que elegir si 20 o 21, ¿verdad? 20, digamos que aquí está 21. ¿Ok? Y vamos a suponer, digamos que usted sabe que la distancia que hay entre estos dos grados es de 1 milímetro. Usted pudiera medirlo es de 1 milímetro. O sea. Entonces, ¿qué es el efecto paralaje? Es el efecto que se da por el hecho de que usted no vaya a medir directamente en el eje horizontal del termómetro, sino que usted pueda tener una desviación por el eje óptico. Es decir, si yo mido un poquito más arriba, entonces puedo tener un problema de efecto paralaje. Vamos a ver si me explico. Si mi ojo está aquí midiendo desde aquí y no midiendo desde acá, entonces yo tengo un efecto paralaje. El efecto paralaje es imposible de eliminar del todo. Lo que usted puede hacer es compensarlo, pero no lo podemos eliminar. Entonces vamos a hacer algunas consideraciones como para hacer cálculos, porque si yo no hago numeritos, no convenzo. Supongamos que esta distancia de aquí es de 2 milímetros, ¿de acuerdo, señores? Y que usted se va a colocar a 300 milímetros de distancia. O sea que, ¿por qué 300? Porque usualmente usted no mide a más de 30 centímetros un objeto, ¿verdad? Te queda muy lejos. Y aquí vamos a elegir 32,5 como un valor de referencia, que es más o menos la mitad de la distancia entre ojos, que es 65 milímetros. Y entonces usted quiere calcular la incertidumbre por efecto paralaje asociado a este termómetro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ver esto como un problema de Tales. ¿Me explico? A ver, usted tiene que calcular esta distancia en milímetros, vamos a llamarla P, ¿verdad? Usted dice P es a 2 milímetros. Como estamos en milímetros, voy a obviar las unidades, pero P es a 2 milímetros como 32,5 es a 300, ¿de acuerdo? Como en el cole, que uno veía Tales, ¿verdad? Y eso me da un valor en milímetros. Entonces vamos a calcularlo. 2 por 32,5 dividido entre 300. Eso me da 0,217 milímetros. Pero resulta que como yo sé que hay 1 milímetro por cada grado Celsius, porque la división aquí es de 1 grado Celsius, podría haber sido diferente, pero en este caso, por cada grado Celsius y 1 milímetro, yo puedo convertir este efecto paralaje entonces en una medición de grados Celsius. No debo reportar el efecto paralaje en las unidades de milímetros si estoy midiendo en grados Celsius. Entonces a eso le asignamos una distribución de probabilidad que va a ser rectangular. ¿Por qué va a ser rectangular? Porque estos 0, perdón, aquí me equivoqué. Vamos a corregirlo. Aquí son grados Celsius, ¿verdad? Aquí son grados Celsius porque yo cancelo el milímetro con el milímetro. Ahora sí. Y la incertidumbre estándar por efecto paralaje va a tener que ser 0,217 grados Celsius entre raíz de 3, porque yo pude haberme desviado hacia arriba o hacia abajo en el eje óptico. Y eso me da 0,125 grados Celsius. Ahora usted dirá, ¿es importante o despreciable el efecto paralaje? Bueno, si usted quiere ver si es despreciable o no, compárelo con otra incertidumbre que es importante. Por ejemplo, la resolución. La resolución en este termómetro es de 1 grado Celsius entre raíz de 12. ¿Por qué 1 grado Celsius? Porque es la división de escala del termómetro. Entonces, 1 entre raíz de 12 es 0,289. Entonces usted dirá, vea qué interesante. No es del todo tan despreciable, es como la mitad, ¿verdad? Un poquito menos de la mitad, la incertidumbre de paralaje. ¿Cuándo una incertidumbre se considera despreciable? Cuando es menor que la tercera parte de la más grande.
Entonces, si esta de aquí hubiera sido menor a la tercera parte de esta incertidumbre, ya se empieza a considerar que es una incertidumbre que es despreciable. Ok, ¿estamos claros hasta aquí, señores? ¿Cómo estamos con eso? Todo bien, profe. Todo bien. Bueno, entonces, último concepto en estos 3 minutos, ya para que se vayan a almorzar, ¿verdad? La idea mía no es estresarlos, ¿verdad? No sé cómo les ha ido en esta cuarentena, pero para mí ha sido complicado estar encerrado en la casa todo el día. Bueno. Entonces, bueno, la idea en estos procesos, chicos, es que ustedes llegan y van a identificar la incertidumbre, digamos, varias fuentes de incertidumbre. Entonces, piensen ustedes que usted tiene un mensurando, digamos un mensurando X, al que usted le detectó varias fuentes de incertidumbre. Por ejemplo, una temperatura. Y usted llega y calcula varias fuentes de incertidumbre, una por resolución, una, digamos, por calibración, no sé, una por deriva, etcétera. Usted tiene valores, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, esto le dio 289. Digamos que la de calibración le dio 0,1 y digamos que esta le dio 0.577, no sé. Entonces, usted llega y quiere calcular una incertidumbre que resuma las 3. Entonces, usted calcula una incertidumbre combinada. Las incertidumbres no se suman aritméticamente, sino que se suman geométricamente. Eso se llama incertidumbre combinada. Entonces, si usted tiene varias incertidumbres, usted toma la de resolución al cuadrado, la de calibración al cuadrado y la de deriva al cuadrado. Y eso nos da a nosotros lo que se llama la incertidumbre estándar combinada. Pues la incertidumbre estándar combinada es la raíz de la suma de los cuadrados de estas incertidumbres, nos da 0,653. Así es como se suman, ¿verdad? Nótese que este 0,653 es mayor a la mayor de las incertidumbres y no es igual, o sea, es bastante menor que si usted las hubiera sumado aritméticamente, porque la suma aritmética es mucho más grande, da casi 0,966, ¿verdad? Entonces aquí uno puede decir, bueno, alguna de estas incertidumbres será despreciable. Eso lo vamos a ver con más detalle después. Pero aquí es importante que usted vea que tal vez esta es despreciable porque es menor que la tercera parte de la más grande. De hecho, si usted hubiera sumado solamente la resolución y la deriva y hubiera despreciado esas dos, que no es que haya que hacerlo, pero es para dimensionar un poquito, digamos, cuánto le hubiera dado si las hubieras despreciado. Este valor de aquí, en vez de 0,653, nos da 0,645. Y entonces usted dirá, bueno, no, si da diferente, sí, pero cambia hasta la segunda cifra significativa, se mantiene casi que igual. Es decir, que si usted hubiera usado dos cifras significativas, prácticamente el resultado no se ve afectado, porque la incertidumbre de calibración se considera despreciable. ¿De acuerdo? Eso se llama incertidumbre estándar combinada. La incertidumbre estándar combinada, para poder calcularla, a veces hay algunas dificultades. ¿Por qué? Porque algunas funciones de medición no funcionan de manera directa. Es decir, por ejemplo, si usted tiene la densidad del aire, y usted sabe que la densidad del aire, como ya lo vimos, es función de la temperatura, de la humedad. Voy a usar solo H, no HR, y presión. Entonces, la incertidumbre de la densidad del aire va a depender de la incertidumbre de la temperatura, y va a ser la suma de todas las de temperatura, la de humedad y la de presión, ¿verdad? O sea, este mismo proceso anterior que usted hizo, lo hace para humedad, para presión, y entonces le va a quedar que la incertidumbre de la densidad del aire necesitas calcularla, la combinada con lo que se llama ley de propagación de incertidumbre, que es la derivada parcial con respecto a la temperatura por temperatura. ¿Por qué hay que ponerle derivada parcial? Porque usted no puede sumar incertidumbres que tengan diferentes unidades.
Eso no es aceptable, ¿verdad? Eso no es aceptable. Entonces, esas derivadas parciales se llaman coeficientes de sensibilidad. Y ahí podemos ver, ¿ya? Esto de aquí se llama coeficiente de sensibilidad. Y además, bueno, de estas de aquí, que no me caben, voy a seguir aquí, dentro de la misma raíz, ¿verdad? Tengo que meter la incertidumbre de la repetibilidad de la densidad del aire al cuadrado, que esa no lleva coeficiente de sensibilidad porque están unidades de densidad del aire, y una incertidumbre asociada a la ecuación de la densidad del aire que va a depender de características propias del modelo de regresión que yo utilicé para determinar la densidad del aire, digamos, la ecuación de densidad del aire. Todas las ecuaciones que uno emplea tienen un error o una incertidumbre propia del experimentador. Estos términos de aquí se llaman coeficientes de sensibilidad. Coeficientes de sensibilidad. Y se pueden calcular analíticamente, conociendo la función que usted va a utilizar como parte del modelo de medición. Entonces, en el caso de la densidad del aire, usted ya conoce la función. Por lo tanto, podemos calcular los coeficientes de sensibilidad y de esa manera determinar una incertidumbre estándar combinada. Cuando tengamos esa incertidumbre estándar combinada, como es estándar, hay que multiplicarla por un factor de cobertura. Si pudiéramos decir que se cumple el teorema del límite central, esto, que es la incertidumbre expandida, tendría un factor de cobertura de K igual 2. Entonces, una vez que usted calcula la incertidumbre estándar combinada, multiplicamos por un factor de cobertura. ¿Qué pasa? Que no siempre el factor de cobertura es 2, como vamos a ver la próxima lección. Vamos a ver que a veces no se cumple el teorema del límite central y que hay detalles importantes que debemos considerar por ahí. Bueno, vamos a llegar hoy por acá. Ahí les queda grabado esto en el video. Creo que ya con eso creo que podemos irle entrando al capítulo de estimación de incertidumbre, chicos. Entonces, el capítulo de incertidumbre tiene como 25 ejemplos resueltos, lo más detallados posibles. Les voy a pedir que los vayan revisando. Si pueden, no sé, traten de irlos reproduciendo, ¿verdad? Yo les voy a estar subiendo esta semana unos exámenes del segundo parcial como para que también tengan una idea del tipo de examen que podrían enfrentarse y una vez usted vaya preparado para el segundo parcial. Y como les dije, en horas de la tarde ya les tendría la tarea 2 donde vamos a estar tocando esta parte del tema de incertidumbre de medida, ¿verdad? El viernes a partir de las 4 estaría dando consulta, entonces para que estén atentos por ahí. Y el próximo martes estaríamos continuando con el tema de estimación de incertidumbre. Y les debo también la práctica 2 con algunos ejercicios resueltos que me interesa que ustedes estudien para efectos de este tema. No sé si hay alguna pregunta. Profe, ¿nos puede enviar ese documento que está editando usted? La pizarrita. Sí, Para, claro. digamos, no tener que ver todo el video de nuevo, por ejemplo, si quisiera repasar algo y poder ver simplemente eso. Sí, yo creo que sí. Nada más déjenme ahorita consultar cómo se guarda, porque la verdad no sé cómo se guarda, pero si no, ahí busco una forma de tal vez generar sí, yo creo que por aquí se puede guardar. Bueno, ahí yo reviso y si no lo que hago es que lo copio como imágenes y lo pego en un solo PDF para que ustedes lo tengan todo ahí. Pero sí, se los puedo subir incluso a mediación para que lo tengan ahí ahorita en los próximos minutos. ¿Ahí? Ok, profe, gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, tengan paciencia ahí con los exámenes. Yo voy calificando de poquitos, como 5 por día. Entonces, de aquí a la otra semana espero que ya los tengan todos calificados. Yo esperaría tal vez de aquí al sábado, más tardar. Entonces, para que estén atentos por ahí. Bueno, señores. Entonces, muchas gracias de veras por su paciencia. Los felicito por el esfuerzo que estamos haciendo en este curso virtual, ¿verdad? Y esperemos que pueda ser de provecho, ¿verdad? Yo esperaría eso, que pudiéramos aprender también. De igual, ustedes no van a tener trato diferenciado respecto a otros cursos, ¿verdad? O sea, si alguien les pregunta si ustedes llevaron la versión de metrología virtual, no tienen que sentirse por menos con respecto a otros que la llevaron presencial, ¿verdad? Incluso podría ser hasta que este curso sea un poquito mejor de esta modalidad, pero
para que lo conozcan por ahí, ¿verdad? Yo voy a estarle subiendo este video en las próximas horas y si no hay ninguna otra pregunta, entonces quedaríamos hasta acá, señores.